Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, bienvenidos a la casa del Señor. En este día que Él nos invita a juntarnos, a unirnos físicamente para poder adorarle. Somos iglesia donde quiera que estamos. Pero es especial el tiempo que dedicamos a celebrar juntos la fe que tenemos en Jesucristo, a celebrar juntos sus muchas misericordias y poder ofrecerle culto por sus bondades durante la semana. Dice el salmista en el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros en esta tarde. Debemos hacerlo como individuos. Seguro que todos podemos elevar palabras de alabanza al Señor, bendiciéndole por cómo ha estado presente durante la semana. Creo que no tenemos que recordar que decir que el Señor ha estado presente y lo está siempre en nuestras vidas no quiere decir que nos haya ido todo bien. No es eso. La vida es lo que es. Días buenos y días malos. A veces hay etapas en que son más los días malos que los buenos. Pero aún en esos momentos el Señor está ahí, cercano, no nos deja solos. Y por eso le bendecimos como individuos, pero también debemos elevar una bendición comunitaria, porque el Señor nos ha llamado a ser uno en Él, a ser un pueblo que le honra, que le glorifica, que donde quiera que está, cuenta sus maravillas. Así que, hermanos, esta es la invitación en este momento para nuestro tiempo de culto. Que sea un acto de bendición al Señor, un acto de reconocimiento de su presencia en nuestras vidas. Sea el momento que nos toca vivir el que sea, pero reconociendo que el Señor es fiel y su presencia y su fidelidad es constante en nosotros. Alabemos al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Puse
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quiero invitaros a que hagamos juntos una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 8, 12 al 18. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 18. Y quiero invitaros a que podamos hacer esta lectura de manera antifonal. Un servidor lee el primer versículo, vosotros el siguiente, y así alternadamente vamos a leer Romanos 8, 12 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Habéis recibido el espíritu de esclavitud? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa porción de su palabra en nosotros. Bendito y alabado es tu nombre, Señor, porque como hemos cantado, tu amor es para siempre. Y Señor, sentirnos queridos, sentirnos amados, es una de las cosas, Señor, que en la vida uno más valora. Señor, ese amor que no solamente es una emoción, sino que es un cuidado, que es una proximidad, que es cercanía, que es protección, que es provisión. Señor, gracias, gracias por ese amor en cada uno de nosotros. Gracias por ese amor en tu iglesia. Bendito Señor y Dios, en este día nos reunimos, cada uno, Señor, trayendo nuestras mochilas, nuestros bagajes, Señor, de lo que ha sido la semana, de lo que llevamos arrastrando, Señor. Algunos, pues, con dificultades de trabajo, otros quizás con problemas de salud, otros con preocupaciones diversas,
Otros, Señor, pues con un tiempo bueno, con gozo, con alegría, porque el Señor, tú estás también bendiciendo con trabajo, con salud. Señor, cada uno venimos con nuestra historia particular. Y como dice tu palabra, Señor, podemos venir ante tu presencia y descargarlo todo ante ti. Porque tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, qué área de nuestra vida tú necesitas tocar, cuidar, Padre Santo. Gracias por ese amor con el que nos tratas. Ese amor que nos perdona, Señor, porque también reconocemos que no siempre nuestra vida, nuestra actitud es la que más te agrada, más te honra. Señor, hay veces que reaccionamos como no debemos. A veces hay alguna palabra que sale de nuestra boca y que no debería. Algún gesto que no debimos hacer o que debimos hacerlo y no lo hicimos. Señor, hay siempre cosas en nosotros por las cuales pedimos perdón, Padre Santo, y agradecemos ese amor que perdona, que restaura. Gracias, Señor, por estar siempre cerca de nuestras vidas. Y en esta oración, Señor, no solamente nos miramos a nosotros, sino que miramos a toda tu creación. Sabemos que tú tienes un plan y un propósito bueno para todos. Por eso te pedimos, Señor, que venga tu reino. Que tu gracia, Señor, alcance a todos los que sufren, a todos los que pasan necesidad, a enfermos, a los que padecen injusticia, Señor, tantas personas que te necesitan en este mundo. Señor, hazte presente de una forma clara, Padre Santo, y que toda tu creación a una, como dice tu palabra, llegue a ese punto en el que doble su rodilla y confiese a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ese es nuestro anhelo, Padre Santo, y por eso también oramos. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí en tu casa. Y también, Señor, elevamos oración por nuestros hermanos y hermanas que no nos acompañan en esta tarde. Tú sabes las razones, las circunstancias. Pedimos que tú los cuides y bendigas y que cada día, Señor, pues tú sigas añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos para gloria tuya. En tus manos ponemos este tiempo de culto y lo hacemos orando en el bendito nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El púlpito no es algo caprichoso, es que desde atrás los medios técnicos para grabar la predicación pues buscan la imagen centrada, ¿verdad? Pero el centro importante de la predicación es Cristo, y eso es lo que nos convoca y eso es lo que en este momento vamos a buscar. Vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero invitaros a que volvamos a abrir nuestras Biblias por la epístola de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 15. Romanos 10, 8 al 15, y dice la palabra del Señor: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Hemos cantado Te daré lo mejor. Es el último canto que hemos entonado. Y como declaración de intenciones general ante la vida, pues todos pretendemos dar lo mejor, como decía nuestro hermano Joaquín, ¿verdad? Intentar dar lo mejor en el trabajo, intentar dar lo mejor donde estamos, pero
A veces las intenciones son una cosa y la realidad después es otra. En el contexto más cercano de la familia, pues creo que todos podemos pensar que en la familia todos intentan dar lo mejor, en teoría. Qué triste es ver cuántas familias hay rotas, cuántas familias hay disfuncionales, cuántas familias hay, en fin, que son un auténtico desastre. Y desgraciadamente no es algo del tiempo en el que vivimos, sino que es una realidad que desde el principio, desde el comienzo de la humanidad ha estado presente, el conflicto en el ser humano, la incapacidad de vivir juntos, de vivir con diferencias, de vivir con perspectivas diferentes. Eso no sabemos hacerlo. Fijaros, hablando del contexto de familia, Adán y Eva, digamos, si me permitís, el primer matrimonio, la primera pareja, y ya desde el principio, ¿verdad?, la mujer que tú me diste, acusándose el uno contra el otro. Los primeros hijos, Caín y Abel, uno levanta la mano contra el otro y lo mata por celos, por envidias, en la familia. En ese contexto donde se supone que ellos hubieran dicho, daré lo mejor. ¿Dónde no vas a dar lo mejor si no es en casa? Y después, pues podemos ver José y sus hermanos, ¿verdad? Cómo la madre intriga con hijos favoritos, los hermanos venden a José, en fin, un auténtico desastre. Y esa realidad llega hasta el tiempo en el que vivimos, donde pues vemos situaciones, ¿verdad?, en las familias que son pues penosas, que son muy tristes, pero no solo en las familias, ¿verdad?, en los trabajos. El otro día volvía en coche de noche, no sé de dónde, y puse la radio y estaban hablando acerca de los trepas, y llamaban a profesionales, porque esto ya es un conflicto en el contexto laboral, ¿verdad? Esas personas que solo piensan en sí mismos, que los demás solo son instrumentos útiles para el propósito mío, ¿verdad? Y cuando ya no los necesito, los dejo de un lado, los dejo caer, ¿verdad? Esa realidad de conflicto en el lugar de trabajo. Vivimos un tiempo de tensión social, ¿verdad? Ya no solamente con las recientes elecciones aquí en Madrid, donde se polariza, ¿verdad? Que si las izquierdas, que si las derechas, que si las libertades o no libertades. Tenemos el conflicto territorial, no sabemos vivir juntos tampoco, ¿verdad? Que independencia sí, independencia no. En fin, es verdaderamente una pena mirar a nuestro alrededor y ver toda esta tensión, toda esta incapacidad de vivir juntos, nuestra incapacidad de dar lo mejor de nosotros. Porque en definitiva, eso es lo que pasa, que no queremos dar lo mejor, sino que queremos recibirlo, pero darlo, eso es otra cosa, ¿verdad? Donde quiero llegar con esta idea en esta tarde es a una idea que podemos plantear que es muy básica, pero que es esencial. Y es que necesitamos a Cristo. Que todos nuestros esfuerzos humanos, todas esas buenas intenciones de decir daremos lo mejor, sin Cristo lo que dan es al traste. Lo que dan al final es al fracaso. Porque donde no está Cristo, lo que hay al final es egoísmo. Donde no está Cristo, lo que hay al final es yo y los demás que se apañen como pueda. Eso es lo que tradicionalmente el pecado ha significado para el ser humano. El recordarte lo que tú vales, lo importante que tú eres. Y claro, ¿quién va a negar eso? Pero el pecado dice que como tú vales mucho, los demás no valen tanto. Que no te preocupes. Cuida solo de ti, no cuides de los demás. El egoísmo, el pensar en uno mismo, hace tanto daño. El texto que hemos leído nos lleva, nos transporta a una comunidad cristiana a la que Pablo le escribe, y escribe intentando poner un poquito de paz, poner un poquito
de buen sentido, porque a pesar de ser cristianos, a pesar de, no sé si cantaban ya este cántico, ¿verdad? Te daré lo mejor, si lo cantaban entonces, pero sus palabras no iban acompañadas de sus actitudes. Los cristianos de origen judío pensaban que eran mejores que los cristianos de origen gentil. Había disputas dentro de la comunidad, había tensiones dentro de la iglesia. Algunos se sentían privilegiados por su pedigrí, por su lugar de nacimiento, frente a los hermanos que podían venir del mundo gentil. Y eso traía conflictos y traía enfrentamientos incluso dentro de la iglesia. Por eso, pensando en cuántas situaciones estamos viviendo hoy, haciendo memoria de lo que ha sido la historia del ser humano a lo largo del tiempo, pensando los conflictos que a veces se viven en nuestras familias o podemos llegar a vivir incluso dentro de la iglesia, me gustaría recordar y volver a elementos esenciales que nos recuerda el apóstol Pablo, que son los que hacen verdaderamente posible que demos lo mejor de nosotros al Señor y a los que están a nuestro alrededor. Es Cristo centrando nuestras vidas. Es Cristo reconocido verdaderamente como nuestro Señor, lo que hace posible la transformación individual, la transformación de la comunidad. El apóstol Pablo tiene que recordarles a los creyentes a los que les escribe que ya Dios había dado promesa de que en Él esas divisiones, esas disputas, ese creerse mejor que otros no tenía lugar. En especial, dirigiéndose a los cristianos de origen judío, les decía: no os creáis mejores que los cristianos de origen gentil. Porque si hay algo especial en vosotros, no sois vosotros, sino el Dios que os ha llamado. Si hay algo especial, si había algo especial en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, era el llamamiento de Dios, no eran ellos. Por eso, el apóstol Pablo les recuerda la profecía de Joel. Esa profecía en la cual dice: derramaré sobre toda carne mi espíritu. No sobre unos sí y sobre otros no. No sobre los judíos sí y sobre los gentiles no, sino sobre toda carne derramaré mi espíritu. El Señor no hace acepción de personas. Y recordando el apóstol Pablo las palabras de Joel, el profeta, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. No el que venga de una familia determinada, no el que venga de una nación, no el que tenga, en fin, el pedigrí o el argumento que pudiera decir yo me merezco o por mí puedo hacer. No, nada de eso vale, nada de eso construye comunidad, nada de eso trae esperanza, sino el reconocer y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo se lo está recordando a una iglesia de gente creyente. Esto no es un sermón evangelístico que está haciendo Pablo. No está predicando en medio del Areópago, en Atenas, cuando quienes les escuchan eran personas que no conocían a Jesucristo. Está recordándole a personas creyentes que tienen que vivir y construir sus vidas alrededor de Jesucristo. Volver a ese fundamento, porque cuando Cristo está en tu vida, puedes entonces dar lo mejor. Porque cuando Cristo está en tu vida de una manera auténtica, puedes dar lo mejor en tu familia y eso alivia muchas tensiones. Cuando Jesucristo está en tu vida, eso ayuda a tu convivencia con otras personas. Necesitamos recuperar a Jesucristo, no como una memoria de un día en el que dijimos, no, yo entregué mi vida a Jesús, sino como una experiencia real, auténtica, cotidiana, que marque lo que somos y que afecte lo que hacemos y con quién estamos. En los versículos 9 y 10
que Pablo podríamos decir que los destaca como centrales, nos dice, y algunos dicen que casi es uno de los primeros credos de la iglesia cristiana, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. En primer lugar, debemos confesar que Jesucristo es el Señor. Y claro, alguien podrá decir: bueno, pastor, en fin, ya lo sabemos, en fin, eso ya lo hemos hecho en su momento, confesar a Jesucristo. Confesar a Jesucristo no es solamente una acción de un momento. Confesar a Jesucristo no es una respuesta emotiva en una determinada ocasión ante un llamamiento de la palabra del Señor, de un predicador, sino que la confesión de Cristo como Señor es un reconocimiento de una forma de vivir, de un camino a seguir. Pongámonos en contexto. En el tiempo que el apóstol Pablo está diciendo confesar que Jesucristo es el Señor, ¿sabéis quién era el Señor que todos los que estaban escuchando la palabra de Pablo en ese momento, leyendo su carta, quiénes sabían que era el Señor en aquella época? ¿Quién era? César. César era el señor del imperio. Y se había establecido el culto al emperador. Y todo ciudadano tenía que reconocer a César como el Señor. Ese es el contexto de este pasaje. Por tanto, confesar a Jesucristo como el Señor no era una decisión de una tarde emotiva, no era, bueno, soy cristiano y, bueno, está bien. No. Era decir, Jesucristo es el Señor y el César no lo es. Jesucristo es mi opción de vida y el César, con su ley, con su espada, porque castigaban, incluso con la vida, pagaban con la vida el no reconocer al César como Señor. Confesar a Jesucristo como Señor era decir, Jesucristo es el todo de mi vida. No era simplemente una declaración oral, no era solamente decir unas palabras, o como ahora se pone de moda y que es tan terrible, en fin, esto de las oraciones de fe, que no sé de dónde sale eso, pero es creer en Jesucristo y confesarle como Señor, como una decisión de vida. En aquel tiempo se jugaban literalmente la vida. Y a veces nosotros hemos perdido peso en valorar lo que significa Jesucristo es el Señor. Y a veces, espero que no nos pase a nosotros, pero a veces convivimos con varios señores. Hay varias cosas, muchas realidades en nuestro entorno que tiran de nosotros y a las que les rendimos lealtad y pleitesía. Y quitamos del Señor para darlo a otras cosas. Como se nos ha dicho también, con una buena introducción del grupo de alabanza. Lo mejor en muchas cosas y a veces no es lo mejor para el Señor. Pablo nos recuerda que hay que confesar, y la confesión no es solamente la parte audible, que lo es valioso y ahora hablaremos de ello, pero es el reconocimiento de que Dios es nuestro Señor, de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y nada fuera de Él debe reclamar dominio sobre nosotros. Es obediencia a Dios frente a cualquier otro tipo de obediencia. En segundo lugar, después de decir que hay que confesar que Jesucristo es el Señor, tenemos que creer que Dios le levantó de los muertos. Tenemos que creer que el Señor resucitó. Y eso otra vez me diríais, pastor, claro, si no, ¿qué hacemos aquí? Si no creemos en la resurrección. Pero creer en la resurrección es creer en el poder absoluto de Dios.
¿Hay algo más grande que resucitar a un muerto? A mí no se me ocurren cosas más grandes. ¿Y cómo es que podemos creer que Dios puede levantar a un muerto, que Dios le puede dar la vida a Jesús? Y después, a veces, en nuestro vivir diario, no creemos el poder de Dios para cosas más pequeñas. ¿Cómo podemos creer la resurrección y no creer que Dios puede ayudarnos en nuestros problemas cotidianos? ¿Cómo decimos que creemos que Dios levanta de los muertos a Jesús y sin embargo después no creemos que nos puede ayudar en la economía de casa, en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales? Si la resurrección es lo más grande y decimos que nos lo creemos, ¿cómo que después no creemos a Dios? Por eso Pablo les dice, creed que le levantó de los muertos. No creemos en un Jesús distante, en un personaje solo de la historia, sino que creemos en el Cristo vivo, que está vivo por el poder de Dios, que transforma la realidad, que transforma nuestras vidas. Y eso tiene que ser algo que se haga patente en nosotros. Nos creemos a Dios, nos creemos su poder, y en ese poder vivimos, en ese poder confiamos, no en el nuestro. Nuestro sabemos que llega hasta donde llega y se acaba donde termina. Creemos en el poder de Dios. Y eso es lo que confesamos como creyentes. Y en tercer lugar, por eso decía que no hago de menos a la confesión verbal, ¿verdad? Pablo dice que el cristiano lo tiene que confesar con sus labios. No solo creerlo, no solo adoptarlo como un modelo de vida, sino que también tiene que confesarlo. Y esta es una parte muy importante también. Necesitamos ser voceros, proclamadores de la realidad de Cristo donde quiera que estamos. En la mayoría de las declaraciones de fe evangélicas se suele usar la expresión creemos y testificamos, y después hacemos toda nuestra argumentación, ¿verdad? Creemos y testificamos, creemos y damos testimonio a los demás. No es suficiente que Dios sepa de qué parte estamos, que estamos de su lado, sino que el Señor dice que también la gente tiene que saber de qué lado estamos nosotros. Necesitamos hacer visible el testimonio, la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, ante el tiempo que vivimos, y cada generación y cada predicador de cada época seguro que repetirá estas palabras, pero nosotros estamos hoy aquí, en el tiempo que nos toca vivir, reconociendo las tensiones, las dificultades, los conflictos, lo difícil que es la vida en común, en la casa, en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, con los vecinos, en fin, viendo la sociedad, lo convulsa que está, nosotros tenemos que proclamar a Cristo. Porque Cristo es sencilla y llanamente la esperanza que nuestro mundo necesita conocer. No podemos dejar de decir, como decían Pedro y Juan, ¿verdad?, lo que hemos visto y oído. Tenemos que compartir a Cristo. Si nos duele la injusticia que vemos, si nos duele el sufrimiento de los que padecen, si nos duele la necesidad de los que no tienen, no podemos ocultar que en Cristo está la respuesta para nuestro mundo. Pablo dice que hay que confesar con nuestra boca y dice en el versículo 11 que la Escritura nos recuerda que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay otras traducciones que dicen que todo aquel que en él creyere, es decir, que reconoce que Jesús es el Señor, que reconoce el poder de Dios que le levantó de los muertos, dice que todo aquel que cree no solamente no será avergonzado, dice que no será defraudado. Porque el Señor no defrauda a los que en él confían. Porque el Señor no le falla a aquellos que viven conforme a su propósito y a su voluntad. Y vivir conforme a su propósito y voluntad es compartir el mensaje de esperanza. Algunos me diréis, pastor, es que
Quizás mi fuerte no es la oratoria. No estamos diciendo que todos tengamos que ser predicadores, que todos tengamos que ser grandes oradores o grandes pensadores o grandes teólogos. Eso, pues los que tengan el don, que lo desarrollen. Lo que el Señor está diciendo es que todos somos llamados a confesar que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vidas transformadas, que en Cristo hay una solución y una salida a un mundo que vive como vive. Por eso, después dice aquello de cómo invocarán si no han creído, en aquel que no han creído, cómo creerán en el que no han oído, si no les predican, en fin, hace esa hilación de ideas, pero a mí me gusta y quiero ahora mirar esta última parte del versículo 15, cuando dice qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros tenemos que ser esas personas. Nosotros somos los llamados a proclamar la paz de Dios, que tantas veces hemos dicho que no es ausencia de conflicto solamente, que ya sería bastante, sino que la paz de Dios, la shalom de Dios, la eirene de Dios, es prosperidad, es bendición. Porque cuando Dios pone su mano en algo para pacificarlo, lo hace no simplemente separando los problemas, sino bendiciendo las situaciones. Por eso Pablo dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan bendición allí donde hay conflicto, allí donde hay dolor, allí donde hay necesidad. Eso somos nosotros. El Señor hace presencia en muchos lugares por medio de su iglesia, por medio de su pueblo, donde tú y yo estamos, cada uno en nuestro lugar. Dios está haciendo presencia y Dios quiere llevar su paz. Dios quiere llegar su bendición. Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian ese mensaje de que en Cristo hay una nueva oportunidad, de que en Cristo hay esperanza. Hermanos, necesitamos, como cristianos, recordar nuestra esencia. Confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Hermanos, no nos despistemos. Jesús, como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. A Él hay que mirar. Y debemos hacerlo, como se nos ha recordado, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cristo está vivo y está vivo por el poder de Dios que le dio la vida y que hoy puede traer vida a tantos que lo necesitan. Pero tenemos que comprometernos en dar testimonio de la realidad de Cristo allí donde estamos. Tenemos que comprometernos con la obra del Señor. Hermanos, el Señor es verdad. Alguien me dirá, no necesita de nosotros. Estamos de acuerdo. El Señor está obrando incluso sin que nosotros lo sepamos, seguro. Ay, de la obra del Señor si tuviera que depender solo de nosotros. Pero además de lo que el Señor ya está haciendo, de manera invisible quizás para nosotros, el Señor nos ha llamado a ser partícipes en su obra, porque Él así lo ha querido. Y quiere que cada uno de nosotros seamos canales de salvación, canales de vida, canales de esperanza, donde quiera que estamos. Por eso, la palabra del Señor y lo que Pablo también está al final diciendo con esa hermosa expresión, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas noticias, es que necesitamos comprometernos con el Señor, comprometernos con su obra, cada uno con sus capacidades, muchas o pocas. Cada uno en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Necesitamos comprometernos con el Señor. Nuestro compromiso es darle al Señor lo mejor. Cuando decimos, Señor, te daré lo mejor, ¿qué es sino nuestra obediencia? ¿Qué es sino nuestra disponibilidad? ¿Qué es sino nuestra participación? ¿Qué es sino nuestros dones? ¿Qué es sino nuestro tiempo? A ver, si vamos quitando todo eso, ¿qué es lo que le vamos a dar al Señor?
¿Cuál es nuestro compromiso con su obra? ¿Venir el domingo al culto solamente? No es eso. Es que el señorío de Cristo en nuestras vidas se comunique donde quiera que estemos y lo puedan conocer los que están a nuestro alrededor. Y hermanos, nuestro compromiso bendice nuestras vidas, bendice las vidas de los que escuchan de Cristo, pero qué interesante también, nuestro compromiso bendice nuestras familias. Nuestro compromiso bendice nuestros hogares. Nuestro compromiso bendice nuestros lugares de trabajo. Cuando nosotros estamos centrados en Cristo, eso bendice nuestras casas. Muchas veces los padres, ¿verdad?, batallamos y luchamos en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra relación de matrimonio, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en fin, la familia es siempre complejo. Nosotros, en Cristo, tenemos que ser testimonio de lo bueno, de lo positivo, y el Señor trae bendición. Si nosotros, en vez de centrarnos en Cristo, nos centramos en nosotros, en nuestros intereses, en nuestros egoísmos, ¿qué van a buscar nuestros hijos? Pues sus intereses y sus egoísmos. Pero si nosotros buscamos a Cristo, si nuestras palabras son esas palabras que anuncian la paz, si nuestras bocas proclaman el mensaje del amor de Dios, el perdón, la restauración, esa semilla también cae en nuestros hogares y transforma las vidas de nuestros hijos, de nuestra familia. Por eso es tan importante que nosotros recordemos el llamamiento que hace Pablo a la comunidad cristiana en Roma. Dejaros de distracciones, dejaros de conflictos y tensiones que provocan vuestros egoísmos y centraros en Cristo, porque eso os va a bendecir a vosotros, porque eso va a bendecir a vuestra comunidad, ya sea la familia, en este caso Pablo hablaba a la iglesia, y eso va a traer bendición a muchos otros que conocerán de la esperanza de Jesucristo. Por eso, hermanos, en este día necesitamos renovar nuestro compromiso con el Señor. Haber cantado Te daré lo mejor está estupendo. Bien dirigidos por el grupo de alabanza, una letra hermosa, una bonita música, pero necesita una respuesta coherente y constante. Recordar que Jesucristo y solo Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Que Él tiene que ser nuestra brújula que nos marque el camino. Que Él tiene que ser el que ponga en nosotros nuestros anhelos, nuestras ambiciones. Y no está mal ambicionar, no está mal desear, no está mal mejorar en la vida, pero siempre con el Señor como nuestro referente. Que nuestros labios le confiesen, que el poder de Dios se haga patente a través de nosotros. Y quiera el Señor, y sabemos que así será, que se cumplirá esa promesa que ya nos deja el libro de los Hechos. El Señor seguirá añadiendo a su iglesia los que se han de ser salvos, por su misericordia, por su gracia, pero también por una iglesia comprometida, una iglesia centrada en Jesucristo, una iglesia que cree en el poder de Dios y una iglesia que proclama donde quiera que está que Jesucristo es la esperanza, que en Jesucristo transforma la vida, que en Jesucristo hay salvación y que en Jesucristo nuestras vidas encuentran la eternidad. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y busquemos cada día más a Cristo en nosotros. Vivámosle con esa misma exigencia que esos primeros cristianos, que tuvieron que decirle al César, a ti no, a Cristo. Dejemos esas cosas que a veces se interponen en nuestro camino. Vivamos a Cristo y demos testimonio para que muchos otros también le puedan conocer. Que Él nos bendiga. Amén. El apóstol Pablo
En la carta a los Filipenses dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bendito seas, Señor. Santo, santo, Dios Todopoderoso. Tu gloria llena la tierra, Señor. Ese es el canto de tu pueblo. Y nosotros, Señor, queremos en el día de hoy, confesando a Jesucristo como el Señor único de nuestras vidas, nuestro referente y nuestro horizonte, Señor, queremos llevar ese testimonio de tu santidad allí donde quiera que estemos. Señor, vivimos los días que nos han tocado vivir, con sus complejidades, Señor, y nosotros somos tu ejército, nosotros somos tu pueblo santo que proclama tus bondades, que proclama tu paz, que proclama la buena noticia de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Haz que seamos instrumentos útiles en tus manos y que muchos puedan conocer a tu Hijo Jesucristo, porque tu palabra es confesada con el testimonio y con la voz. A ti sea la gloria, Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Que tengáis una buena semana y no olvidéis confesar a Cristo como vuestro Señor, confiando en su poder y también compartiéndolo de palabra con aquellos con los que tengáis oportunidad. Que Dios os bendiga.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.